En esta batalla cultural a la que estamos abocados los libertarios, es importantísimo abordar los temas culturales, y entre ellos está el cine. Hoy vamos a hablar de varias películas con algún mensajito liberal, y para eso trajimos a un experto. Ignacio García, además de colaborar con el Instituto Juan de Mariana, entre otros muchos proyectos, tiene su propio canal de YouTube llamado Palomitas Libres. Antes de continuar, pueden ir a suscribirse a su canal, que dejamos el link en la descripción del video. Y ahora sí, dentro vídeo. Bueno, Ignacio, bienvenido a Tertulia Ermitaña. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, un gusto para mí y muy agradecido por la invitación. Bueno, no, por nada. En este camino que emprendemos muchos libertarios de dar la batalla cultural como podemos, vos elegiste la temática películas. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó ese tema? Bueno, desde siempre he sido muy aficionado a todo lo que es cultura popular, películas, series, cómics, videojuegos, música. Y digamos que cuando por primera vez me aproximé a las ideas del liberalismo, me di cuenta de que quizás se estaban transmitiendo de un modo demasiado académico, demasiado serio, que no está mal y quiero decir, es súper necesario, ¿no? Es indispensable. Pero entiendo que esto era o puede ser una barrera para muchísima gente. No todo el mundo está dispuesto a ponerse a ver un vídeo sobre, no sé, filosofía o sobre economía o sobre cualquier temática que nos pueda interesar de una hora, así a bote pronto. Mientras que a través de ideas que se ven en películas, series, etcétera, creo que es como una primera aproximación mucho más cercana, más digerible, y que de alguna manera pues te puede servir de eso, de puerta de entrada a un mundo apasionante que es el de las ideas de la libertad. Y bueno, empecé así y gustaba, y a mí me gustaba hacerlo así, y veía que tenía pues cierta influencia o a la gente pues le interesaba de esta manera, y ahí me especialicé aprovechando pues todas las horas de mi vida perdidas viendo películas y videojuegos, pues las aproveché y al menos no me sentí tan mal por haberlas desperdiciado. Bien, te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero quiero que me la contestes vos. ¿Es fácil encontrar mensajes liberales en las películas o más bien son todo lo contrario? La mayoría. No es nada fácil. Hay que hacer un trabajo de minería. Sí, sí. Hay que hacer un trabajo de prospección importante. De hecho, bueno, no sé decir el porcentaje, pero la mayoría de películas que analizo son para precisamente criticar el mensaje, vamos a llamarlo así, marxista o de izquierda o como quieras llamarlo, que refleja, ¿no? Y además, quizás, incluso conectando con la pregunta anterior, otra de las motivaciones que me impulsó no solo a hacer esto, sino a continuar en esto, es precisamente ver lo efectiva que es la izquierda en utilizar estos medios, ¿no? En utilizar el cine, la música, etcétera, para propagar sus ideas, ¿no? Para influenciar de forma casi subliminal, digamos, ¿no? Aunque a veces son muy descarados, ¿no? Pero bueno, usan todo esto para pues, expandir sus ideas. Hay que reconocerles que lo hacen muy bien y de alguna manera pues creo que también hay que abrir los ojos a la gente ante la manipulación y que vean cómo están siendo manipulados a través de eso. Es que vamos, hasta en los anuncios de televisión, es decir, puedes encontrar ese tipo de mensajes escondidos o disimulados en prácticamente cualquier producto cultural que te encuentres. Algunos hay, que hoy hablaremos de ellos, que son lo contrario, pero vamos, es inevitable eso, que encender la tele, poner la radio o, no sé, leerte un libro y que no sea un bombardeo constante de estas ideas así contrarias a la libertad. ¿Para vos a qué se debe eso? ¿Es un tema de que, por ejemplo, Hollywood tenga esa tendencia o crees que simplemente es la tendencia que hay y ellos solo se están aprovechando de lo que es la cultura actual? No, yo creo que hay una coordinación en esto, quiero decir, no es conspiración, sino además ellos mismos lo dicen, ¿no? Desde Gramsci, Antonio Gramsci ya lo decía, que el trabajo no era tanto la política en sí, sino apoderarse de las instituciones, apoderarse de la cultura, apoderarse de los medios, apoderarse de absolutamente todos los campos, la religión incluso, para que así, si la gente solo está expuesta a ideas marxistas, a ideas de izquierda, el que voten por ellos o el que acepten un régimen basado en esas ideas cae de maduro, viene dado, ¿no? Porque es que no puedes pensar de otra manera. Yo siempre uso un ejemplo
que es el de un capítulo de la serie Friends, tan famosa, ¿no? En los 90, en el que Joey y Chandler están en su piso y ponen un momento la tele y ven que está gratuito el canal porno, el canal X. Y entonces los tipos dicen, uy, vamos a no apagar la tele, porque si cambiamos de canal o apagamos la tele puede ser que perdamos este error por el que se está viendo gratis, ¿no? Y están durante varios días, solo 24 horas, digamos, viendo este tipo de películas. Y pasados unos días empiezan a hablar extrañados, dicen, qué raro, hoy fui al bar y la camarera le dije no sé qué, y la camarera no me invitó a pasar a la parte de atrás a estar con ella. Y dice el otro, pues hoy vino una repartidora de pizza muy guapa y simplemente me entregó las pizzas y cogió el dinero y se fue, no me dijo, qué bonita casa, me enseñas el dormitorio, ¿no? Es decir, los tipos estaban ya tan abrumados por ese tipo que se pensaban que el mundo era así. Bueno, pues creo que el paralelismo se puede hacer con esto, ¿no? Si tú estás constantemente recibiendo ese tipo de mensajes y tal, pues piensas que el mundo funciona así, cuando realmente no es así. Exactamente. El ministro de propaganda nazi lo hacía eso, ¿no? Claro, es que es una técnica que funciona, es decir, y ha funcionado siempre y le funciona muy bien. Hay que reconocer que son maestros, ¿no? En esa manipulación de medios, de cultura y demás. Entonces, en parte, como lo que decías antes, ¿no? Es decir, en parte hay una coordinación, pero luego lo otro ya viene por inercia. Quiero decir, no es que esto es que se pongan los directores ahí a hablar entre ellos, a decir, vamos a hacer esto, sino que con que tú simplemente, digamos, haya un grupo que más o menos marca las líneas generales. Luego lo demás ya viene por añadidura, me explico. Es decir, esto es como los Reyes Magos, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, no, es que las teorías de la conspiración es imposible. Es decir, la mejor manera de refutarlas es que no se puede poner de acuerdo tanta gente. Y yo siempre pongo el ejemplo de los Reyes Magos o Papá Noel, ¿no? Si lo analizas bien, independientemente de que te parezca mejor o peor, eso no voy a entrar, pero si lo analizas bien, es una conspiración por la cual la población adulta engaña de forma vil a los niños hasta los 9 o 10 años que se creen realmente que eso funciona así. Y si te fijas, no hay una coordinación ahí, no hay reuniones de padres para hacer esto, ni hay nada. Lo que es una cosa que va por inercia, ¿no? Es decir, por costumbre, o sea, exacto, se tiende a mentir por costumbre. Yo, por ejemplo, sí. tengo los gurises míos, ¿no? Y me causa repudio mentirle, pero por acondicionamiento social, porque, ay, mirá qué lindo, o sea, pariente, ¿no? Le vas a romper la inocencia. Es decir, tipo, le estás mintiendo para que sean inocentes, o sea, como que la inocencia tiene que partir en base a una mentira, no puede ser en base a una realidad. Claro, pero yo no entro en eso, es decir, yo eso lo respeto, quiero decir, no, y hasta lo comparto, el que los niños tengan esa ilusión y tal, pero quiero decir, es un ejemplo perfecto de cómo no hace falta una gran conspiración, así como la pintan, ¿no? Que tienen que estar todo el mundo de acuerdo, sino que simplemente con unas líneas generales hay como una especie de ley no escrita o de inercia que te lleva a participar en esa mentira, aunque sepas que es una mentira y tú la justificas y a lo mejor está bien, ¿no? Eso, la ilusión de los niños, eso, ahí no entro. Pues, pero sirve de ejemplo eso para ilustrar cómo puede funcionar esto. No hace falta que esté todo el mundo coordinado, sino que con simplemente tener unas cuantas piezas claves en diferentes sitios, consigues que eso permee a absolutamente todos los ámbitos. Exactamente. Bueno, preparamos para este video hablar sobre algunas películas que seleccionamos, que sí, esas películas sí tienen algún mensaje liberal y lo vamos a estar analizando. ¿Con cuál empezamos, Ignacio? La primera que tengo, y quizás porque es una de mis favoritas, es La vida de los otros. Es una película alemana del 2006 que además ganó el Oscar a la mejor película extranjera o de habla inglesa, no sé exactamente cómo lo llaman ahora y cómo lo llamaban entonces, que trata sobre la Alemania del Este, la Alemania, vamos a decirlo así, soviética, ¿no? De la República Democrática Alemana, que no era ni república, ni era democrática, ni era alemana, porque no cumplía ninguno de esos requisitos. Y me parece una película fantástica porque trata sobre un agente de la Stasi, de la policía secreta, de los espías, digamos, de la policía política, de hecho, ¿no? de ese régimen, que él era como muy, al principio de la película, bueno, vamos a hacer spoiler en todas, ¿no? Quiero decir, al principio de la película era como muy creyente en los ideales del comunismo y demás, y en su causa, y le asignan espiar a un dramaturgo, y está 24 horas, bueno, con turnos y tal, pero está pendiente de la vida de ese dramaturgo, y empieza a darse cuenta
al observarlo, empieza a darse cuenta de la gran mentira en la que vive y de la que está participando o incluso está ayudando, ¿no? Porque empieza a fijarse en cosas como que en realidad todo es un acoso por parte del ministro de Cultura, que lo que quiere es birlarle a la mujer que es como su amante, ¿no? Y entonces lo acusan de subversión o de ser un disidente y demás, y lo empiezan a investigar pues para poder quitarlo del medio. Y es el proceso de transformación de este señor en convertirse, de hecho, en un buen hombre, en buena persona, porque él se da cuenta que no está siendo buena persona. Hay que recordar que en la Alemania del Este, una vez se cayó el muro de Berlín y empezaron a salir a la luz todos los archivos, porque otra cosa no, pero los comunistas, por lo menos los alemanes, eran muy metódicos en su documentación de las cosas. Empezaron a salir los informes que había, los dosieres que había de prácticamente de toda la población. Y había, bueno, carpetas, páginas y páginas de todo el mundo, y había una red de colaboradores con la Stasi, entre los propios civiles. Creo que era de 400.000 personas en una población de no sé si eran 30 y pico millones de habitantes o 20 y pico millones de habitantes, era una barbaridad. De manera que incluso estaban espiándose familiares entre ellos, ¿no? Estaban delatándose entre ellos familiares, y eso lo hemos podido ver en otros regímenes, ¿no? Como los CDRs en Cuba y todo esto, pero es que lo hemos podido ver también en otra, estamos salvando las diferencias, durante lo que ha pasado en estos últimos años. La gente decía la Gestapo de balcón, le decían, digo, no, es la Stasi de balcón. La Stasi era familias divididas, ¿no? Familias enfrentadas, delatándose, gente increpando a otras pues por no llevar no sé qué o por no haberse puesto no sé qué otra cosa. ¿Me explico? El hecho de que en este propio vídeo tengamos que medir esas palabras que estoy intentando evitar para que no nos censuren, nos dice cuán cercanos estamos a ese tipo de mentalidad y lo poco que hemos aprendido de esas catástrofes humanitarias que han sido estos regímenes, porque, vamos, seguimos reproduciendo las mismas manías, ¿no? Las mismas costumbres. Sí, las personas ven una película como La lista de Schindler o una cosa así y dicen, yo nunca sería así. Y sin embargo, la realidad les demostró que sí, que serían así, que sí, porque se dejan manipular. La diferencia es de repente de grado, no es una diferencia esencial. Es el Estado y los medios de comunicación manipulando a la gente y el 95% se deja manipular y pasa lo que pasa. O sea, muchos de los que piensan que si hubiesen vivido en esa época no hubiesen estado a favor de los nazis, bueno, sí, probablemente sí lo hubiesen estado. Sí, es lamentable. Ha sido la demostración, además de estos años, ha sido la demostración perfecta de cómo pudo funcionar eso. Un relato de una judía que fue al juicio de uno de los mayores causantes de la masacre de los judíos en la Alemania nazi. Y resulta que ella dice que para ella esa persona era normal. Porque es decir, una persona estando en esa postura, teniendo ese poder, era normal que cualquier ser humano, estando en una situación de poder como ese, iba a actuar de esa manera. Es decir, se legitima algo, se ejecuta cierto hecho sin cuestionarlo y es normal. Es decir, hoy en día pasa lo mismo a diferentes grados, pero sucede. Es decir, la gente no cuestiona lo que hace, no lo pone sobre la mesa si es ético o no es ético, y simplemente por costumbre o porque es la moda del momento, se ejecuta y ya está, y es normal. Entonces, es decir, la crueldad es normal y se naturaliza. Está la famosa frase esta, ¿no? Dice que para que el mal triunfe lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada, ¿no? Pues un poco viene a hacer eso. Al final, con todas estas técnicas que han utilizado de presión y presión de grupo y de todo tipo, pues lo que han conseguido es que la gente se comporte como probablemente si hace 3 o 4 años hubieras preguntado eso, la gente te hubiera dicho, yo ante esto no, pues lo has hecho. Pero sí, ha sucumbido totalmente, ¿no? Volviendo a la película, para vos, ¿cuál es el mensaje que transmite que te gustaría rescatar de esa película? Realmente tiene muchísimos, ¿no? Es una película, para mí, redonda, quiero decir, es perfecta de principio a fin, pero sobre todo el que quizás sea el más potente de los mensajes es cómo simplemente haciendo un poco de introspección y realmente analizando lo que estás haciendo, si eres buena persona, como un buen hombre, como el tema, ¿no?, de la película Sonata para un buen hombre, desecharías ese tipo de ideas y desecharías el seguir ese tipo de corrientes. De hecho, la película, el director se inspiró en una frase que decía, que creo que fue el propio Lenin escribió,
que decía algo así como, mientras escuchaba, no me acuerdo qué compositor era, ¿no? Mientras escuchaba a Beethoven o a quien fuera, no me acuerdo quién era. Al escuchar esa música tan sublime, por un momento como que pensé en dejar la revolución, dejarlo todo, ¿no? Es decir, no dejarme simplemente cautivar por la belleza esa y no hacer nada de esto, ¿no? Y entonces él usa esa metáfora o esa referencia, como este hombre al ver la vida de este artista, ¿no? Por eso es la vida de los otros, al vivir la vida de este artista y entender su deseo de libertad y su deseo de tener una vida pues autónoma, individual y no sometida al colectivo, pues termina dejándose cautivar por eso, ¿no? Y termina desechando lo otro. Entonces creo que ese mensaje de transformación personal, ¿verdad? De intentar ser coherente con unos valores adecuados, creo que es el más interesante de la película. Sí, un detalle que yo vi de la película cuando esa persona se siente en la miseria, cuando relata, ¿no? Porque él que escribía todo lo que sucedía, había momentos apasionados, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Entre la pareja de artistas, que era de amor, ¿verdad? O sea, él estaba viendo el amor. Y cuando él va y llama a una mediatriz para que suplazca su deseo más bajo, ¿no? O sea, más naturales, le pide que se quede un rato con él. Y ella dice, no, si quería más tiempo, debería reservar con anterioridad. Es decir, primero que nada, ahí ya implícitamente hay un mercado, ¿no? Hay una oferta y demanda. Primero que nada. Lo otro es que por más que vos, por ejemplo, la manera de ser de la persona, se había casado con el Estado, de cierta manera, se había casado con su creencia y no estaba abierto a sociabilizar o a tener una vida aparte del Estado. Entonces, si él estaba tan pendiente de que todo era tan imperfecto, entre comillas, porque claro, él era un devoto estatista, entonces es decir, él capaz que veía a las personas que no eran aptas como para él, pero resulta que él no era apto para el resto, porque si te pones a pensar, digo, la gente no actúa así de manera natural. Entonces, es decir, lo más natural era eso, lo otro que él estaba viendo, y que él lo que estaba solo, una casa bien burguesa, ¿no? Para la época, detalles, ¿no? Que miré todo yeso, todo muy espléndido, muy grande para una persona sola. Entonces, es decir, era mucha casa para poca persona. Entonces, es decir, se sintió en una soledad tremenda. Y ahí creo que él empezó a darse cuenta del fallo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además la película sigue siendo de grandísima actualidad respecto a eso que comentas, porque precisamente el hecho de que él supeditara vamos a decirlo así, sus ideales del bien común y demás, ¿no? y del colectivo y de la perfecta sociedad comunista y demás, a su propia individualidad, a sus propios deseos, aspiraciones y demás, es digamos, una metáfora muy, muy buena en cómo funciona la izquierda, en el sentido de que, si te fijas, todo lo que, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que es a quien, digamos, más cautiva, si te fijas, lo que hacen es distraerte con luchas que son totalmente estériles, ¿no? Es decir, te ponen a intentar cambiar el mundo, intentar cambiar a todos los demás, para distraerte de que tú te cambies a ti mismo, trabajes para ti mismo, mejores a ti mismo y al entorno. No quiero ponerme excesivamente individualista, porque hay veces que se confunde el individualismo con el egocentrismo, no tiene nada que ver. Pero estás poniendo por encima al resto. Además, es una masa sin forma, quiero decir, no es que estás diciendo estoy priorizando a mis seres queridos, no, estás priorizando ideas totalmente artificiales, ¿no? Es como ahora con el ecologismo, con un montón de historias que son totalmente estériles y lo que hacen es distraerte de eso, de preocuparte por mejorar tu mundo y te tienen intentando cambiar al resto del mundo, cambiar cómo piensan los demás, cambiar cómo te tratan los demás, cambiar, cuando en realidad lo fundamental es que cada uno desde su individualidad vaya aportando, ¿no? Vaya mejorando para que así todo mejore colectivamente, ¿no? Porque si tú priorizas vamos a decir, la mejora colectiva o el bien común, a lo del individuo, lo que estás haciendo, casi por definición, es despreciando por completo los derechos individuales de cada uno, ¿no? Y ahí, pues, los resultados están a la vista, pues a lo largo de la historia, ¿no? Lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Lo que yo creo que en realidad, o sea, intentar cambiar el mundo no es que esté mal. Lo que está mal es obligar al mundo a cambiar. Creo que porque ahí es donde falla cualquier tipo de lucha. Es donde yo veo la falla. Porque vos tenés toda la libertad y es correcto hacer una lucha
en la cual de propuestas, es decir, no de obligar al otro, tratar de convencerlo está bien, pero no obligarlo mediante la fuerza como se utilizan los mecanismos que ya conocemos para reprimir. Es decir, ahí no estás haciendo un cambio, simplemente estás obligando a las personas que no quieren eso a acatar eso. Entonces, por eso ya pierde legitimidad o pierde la lucha de antemano porque no está respetando otra postura. Claro, y además es que la lucha marxista, vamos a decirlo así, es una lucha que necesita de una visión dialéctica del mundo, no una visión armónica. El marxismo originalmente, o los primeros en implementarlo, hacía mucho hincapié en la cuestión economicista, en la cuestión de los proletarios y los dueños de los medios de producción, ¿no? Entre empresario y trabajador, vamos a decirlo así. Y lo plantean y lo siguen planteando como una lucha entre ellos. Ahora, pasado el tiempo y pasada esa primera, digamos, ola economicista de interpretar a Marx y Engels, han ido un poco más a las raíces y enfrentan, por ejemplo, a hombres contra mujeres, cisgénero contra LGBTQI+, blancos contra el resto, me explico, es decir, sanos contra enfermos, casi que diríamos que hasta altos contra bajos y guapos contra feos, es decir, buscan siempre el enfrentamiento entre clases para tener esta narrativa o este relato de oprimidos y opresores, y entonces están ellos ahí, los políticos o los dirigentes de izquierda, para salvar a esos oprimidos y castigar a esos opresores. Sin embargo, el mundo en realidad funciona o debería funcionar, bueno, tiende a funcionar de forma armónica. Hombres y mujeres somos distintos, con nuestras diferencias, pero nos complementamos para ayudar. Empresario y trabajador, cada uno cumple una función y el uno depende del otro y el otro depende del uno, pues para que esa empresa salga adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, cuando pierdes ese sentido de visión armónica, que es lo que están machacando continuamente, lo que haces es que te pierdes en ese relato victimista y además te causa una frustración total, porque eso no lo vas a poder cambiar nunca, y llegar a esa supuesta igualdad total que intentan siempre imponer mediante la ley, no igualdad ante la ley, sino mediante la ley, lo que genera es una frustración que a ellos les beneficia, porque si tienes gente victimista, dependiente y encima frustrada, pues es el caldo de cultivo perfecto para ellos seguir, digamos, con sus dinámicas y con sus propuestas, ¿no? Las personas que vayan a ver estas películas después de ver nuestro video, fíjense, como dijo Sergio, en los detalles, ¿no? Porque hay cosas que de repente vos podés ver una escena y decir, esto es relleno, o sea, no lo entendí. Pero no, fíjense en los detalles, por ejemplo, lo que decía Sergio de la casa. Hay una escena en la que el tipo entra de la casa y vos, si la mirás sin prestar mucha atención, pensás que es relleno, o sea, es el tipo entrando a la casa y nada más. Pero no, ahí ves la soledad, como decía Sergio, ¿no? Fíjense en los detalles, porque esos detalles son claves para entender el mensaje completo, ¿no? Tengo un dicho que uso siempre que dice, la verdad se esconde en los detalles. Sí, estoy de acuerdo. Además, la película eso no da puntada sin hilo, no hay nada absolutamente que esté ahí al azar. Y antes comentábamos, antes de empezar, hay otra escena, un trabajador así de la Stasi, un trabajador de base, está almorzando así en el comedor con sus compañeros, y los dos protagonistas, bueno, el protagonista y su jefe, que son como de más alto rango, están también, curiosamente, no como es habitual, que tienen como su sección especial, sino que están también en el comedor de los más bajos, es decir, hablan tanto de igualdad y luego dentro de las propias filas no había igualdad. Y entonces uno de ellos cuenta un chiste a sus amigos, un chiste en contra del gobierno, o era en ese momento el secretario y tal. Y entonces le dice el tipo, dígame su nombre y su posición, ¿no? Y el otro pues ya sabía lo que, madre mía, metí la pata, me van a castigar y tal. Y entonces luego el tipo le dice, venga, era broma, solo era para hacerte sufrir un poco, no pasa nada, me ha hecho muchas gracias. Pero es que luego, más adelante en la película, cuando al propio protagonista lo degradan y lo mandan ahí a los sótanos de la Stasi a hacer trabajo totalmente gregario e infame, ves que ese personaje del chiste está justo detrás de él. No te lo dicen explícitamente, ni te lo explican, ni nada, pero te das cuenta de cómo funcionaba ese reino de terror ahí interno también, ¿no? Es decir, no solo a nivel de toda la sociedad, sino a nivel interno de cómo funcionaba la Stasi, había un régimen de terror total que el tipo con un chiste termina ahí degradado en los sótanos de los cuarteles generales. El miedo parecía que era costumbre, ¿no? Hasta mismo uno de los protagonistas cuando va a instalar los sistemas de comunicación en la casa del dramaturgo, ve que en
en el ojo de la puerta de enfrente, del apartamento de enfrente, había como que se veían sombras. Golpea la puerta y ya le dice, si llegás a hablar algo, tu hija fulana, de nombre tal, va a perder la beca de medicina. Entonces, es decir, hasta era un régimen de terror, es decir, que vos no podías decir nada porque era todo, bueno, ponelo ahora, ¿no? O sea, no puedes decir... ahora te banean de es más o menos lo mismo, ¿viste? Entonces, es decir, no podías decir nada porque todo el mundo se ofendía, era muy en base al miedo, pero ahí con una sentencia real. Muy bien. Bueno, ¿con cuál seguimos, Ignacio? Bueno, la siguiente que tengo aquí en la lista es Billy Elliot, que es del año 2000. Creo que fue muy famosa en su momento y luego, de hecho, se han hecho musicales y demás al respecto. Y es una película que, aunque a priori, por la temática, no pueda no parecer muy antiizquierda, yo creo que de alguna manera secretamente lo es, o al menos a mí así me gusta interpretarla, que también puede ser que yo esté viendo cosas donde no las hay. Pero trata sobre, creo que es en los años 80, porque era durante las protestas de los mineros contra Thatcher. Trata de una familia que toda la vida ha sido mineros, el padre minero, el abuelo minero, el hijo mayor minero, y este hijo pequeño, que es el protagonista, que es Billy Elliot. El padre también pretende que sea minero, y el niño lo que le gusta es bailar. Y entonces empieza a tomar clases de baile a escondidas, mientras que tanto su hermano mayor como el padre y tal no solo eran mineros y tal, sino que eran sindicalistas, pero de estos de manifestantes, de tirar piedras, de estar en la cárcel con la policía, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eran activistas como puede hacer una Antifa ahora o algo así. Y todo gira en torno a que ese padre no va a aceptar que su hijo sea bailarín, porque además pues lo tiñen de tintes así como de intolerancia, homofobia, este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay un punto de inflexión en la película, y que yo no creo que la simbología sea casualidad, sino que imagino que es por eso que verdaderamente tiene este mensaje antimarxista, digamos, y es que cuando el padre por fin descubre que su hijo tiene gran talento y demás, y parece que lo que va a hacer, porque lo pilla ahí bailando a solas y tal, y cuando parece que lo que va a hacer es darle una paliza o algo así, no, el padre descubre el talento del hijo y entonces decide abandonar la huelga para poder trabajar, convertirse en un esquirol y costearle los estudios de danza en Londres y demás, ¿no? Porque ve que el hijo tiene verdaderamente talento. Además hay un detalle muy bonito, y es que vende el oro de las joyas de la familia. Nosotros los libertarios el oro pues lo valoramos mucho, y el patrón oro y todas estas cosas, ¿no? Vende el oro para poder hacer esto, y además luego ve como sus propios compañeros lo tratan de esquirol, y por simplemente ir a trabajar le tiran piedras, huevos contra el autobús en el que va y demás. Y entonces en la escena en la que el padre va a la habitación del hijo que está durmiendo, o haciéndose el dormido realmente, el hijo pequeño, la habitación es compartida con su hermano mayor, y el hermano mayor tiene un póster de Marx en la pared, ¿no? Tiene un póster de Karl Marx en la pared. Y entonces en la escena en la que el padre se abre con el hijo y le dice que lo va a apoyar y demás, Marx está a su espalda, le está dando la espalda a Marx, y de alguna manera lo está mirando como con una mirada en plan, me has traicionado, no has traicionado mis ideas. Y esa simbología de que el tipo le da la espalda al marxismo, no solo físicamente a Karl Marx, al póster, sino a toda la idea, y entonces empieza eso, a dejar la lucha, a dejar de protestar por los derechos colectivos y demás, y empieza a trabajar por su hijo y a trabajar por su familia y por sí mismo. La película da un cambio radical, porque hasta ese momento la película era bastante, bueno, tenía sus cosas graciosas, pero era bastante dramática. Era una familia llena de violencia, llena de problemas, llena de enfrentamientos, de rencores, de mentiras y demás. Y a partir de ahí la película, que es más o menos a la mitad, toma un tono de comedia. Comedia no es la palabra, sino es un tierno, emotivo, que es además el mensaje que al final te queda de la película, porque todo el mundo piensa en Billy Elliot y dice, uy, qué película tan bonita, ¿no? Tan alegre, cuando en realidad la primera parte de la película es realmente dramática, es sobrecogedora, y fue gracias a darle la espalda a las ideas de Marx, y eso me parece fantástico de la película. La moraleja de la historia podría decirse, en vez de invertir en el colectivo, hay que invertir en el individuo. O sea, el individuo, el hijo, ¿no? Que va a progresar tu hijo, y dejar la lucha de todos. O sea, cada uno tiene sus luchas. Si cada uno hace por su hijo lo que hizo este padre, o sea, no tendría que haber luchas colectivas, porque cada quien estaría luchando por lo suyo. Entonces, es decir, cada individuo estaría luchando por sus intereses. Tipo, esa energía que utilizaba para hacer el cambio colectivo
la puso en el gurí, ¿no? En el niño. Entonces, es decir, eso tiene una visión, ¿no? De que va a tener capaz que no mejor beneficio para él, sino para este muchacho, que le va a dar un estilo de vida diferente al de la fábrica. Aparte, otra cosa, si en la fábrica mismo, por lo que él tanto luchó, resulta que le empezaron a tirar huevos y eso, o sea, ¿en dónde está el respeto? Es decir, hablan de utilitarismo, pero tipo, también, si, o sea, cambias de opinión, dejaste de ser útil y ya sos un enemigo. Entonces, es decir, ¿en qué queda? Te olvidaste de todo lo que hemos luchado porque cambié, hoy prefiero mi familia, soy mala persona. O sea, ahí queda en el tintero el análisis, ¿no? Es decir, te crucifican a vos porque no estás para todo, pero yo estoy para mi hijo, o sea, mi hijo para mí es importante y veo que tiene futuro y mi deber como padre es apoyarlo. Se equivocó, está bueno porque también deja otra moraleja, al menos como la interpreto, es que tuvo una visión errónea al principio y tuvo la capacidad de redimirse y aprender, ¿no? Como la otra también pasó lo mismo, el hombre aprendió de que estaba equivocado, entonces decir, pudo redimirse y creo que el punto es no aferrarse a una idea, sino dejarla ir si vemos que está mal. Sí, completamente de acuerdo. Además, ambas eso, los arcos de los personajes están muy, muy bien hechos, ¿no? En este caso el del padre y en el anterior el del propio protagonista de la película. Son viajes de cambio, de aprendizaje. Cosa que si te fijas, en muchas de las películas actuales ya no aparece. Sobre todo, aunque a lo mejor estoy desviándome un poco de tema, pero creo que viene un poco a colación, con toda esta instrumentalización del feminismo que está haciendo la izquierda. Si te fijas ahora en las películas actuales, las mujeres, los personajes femeninos son perfectos, inmaculados de principio a fin. No tienen ningún problema que superar, no tienen ningún defecto que mejorar, son solo quizás el único problema que muestran las mujeres, los personajes femeninos en cualquier película actual o serie, el único problema es que no creen en sí misma por culpa de la opresión patriarcal, ¿no? La opresión patriarcal les ha hecho creer que no son válidas. Eso es lo único, porque de resto son perfectas y no tienen que cambiar absolutamente nada. Mientras que eso es totalmente una barbaridad para hombres, mujeres y cualquier género que se puedan inventar, me refiero a decir. El mundo no funciona así, ¿no? El mundo es, o debería ser, la visión es: soy imperfecto por naturaleza y mi deber incluso y mi aspiración debería ser ir siendo mejor que mi yo del día anterior, ¿no? Eso de partir de la base de que soy perfecto y tal, pues es de un egocentrismo y de y además una prepotencia terrible, y además que te da unas consecuencias lamentables, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Al final te consideras víctima de todo, ¿no? Todo lo malo que te pase no es culpa tuya, ni puedes hacer nada por mejorarlo, sino que es por algún agente externo. Mientras que estas dos películas que hemos comentado, la filosofía que hay detrás es completamente diferente. Es la filosofía de voy a trabajar en mejorar a mí mismo, en reconocer mis errores, en aprender, en cambiar, en ver cómo puedo hacer para que tanto yo como mi entorno estemos mejor, más prósperos, más felices. Y es difícil encontrar esos mensajes hoy en día. No, es que se pueden ver películas donde protagonistas son mujeres, las de antes, porque no es que el patriarcado la tenía en una caja y la sacaron ahora porque estaban de buen humor. Tipo, hay buenas películas de mujeres negras, hay mujeres amarillas, y hay mujeres en los 80, en los 90, ¿tá? Que antes de toda esta pantomima, hombres negros también. Digo, está bueno porque no hay un antes y un después del feminismo. Ya había un antes, siempre existió, de película, donde fue una manera también, de manera sistemática, en donde uno cuando ve las fallas, tipo, está en el arte, ¿no? Uno se puede expresar mediante el arte y denunciar mediante el arte. Antiguamente existían películas, ahora no me acuerdo porque yo para los nombres soy malísimo, pero miro películas, por ejemplo, las de antes, tipo Blade, un hombre negro matando vampiros. Entonces, si Blade ¿de cuándo es? Entonces, decir que no le dan protagonismo, ¿a quién? O sea, y hay tipo películas ahora, no me sale ninguna que sean protagonistas mujeres. Los Ángeles de Charlie. Alien, bueno, Los Ángeles de Charlie, por ejemplo, que eran protagonistas mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es que el patriarcado las tenía en una caja y ahora le vamos a dar libertad como si fueran animales, y ellas ahora en esa poca libertad tienen que empoderarse para poder liberarse de las cadenas. No, siempre fueron libres. Son tan libres de que se creen todas estas cosas, o sea. Y lo hermoso del egocentrismo es eso, de que te obliga a vos a hacer eso y defenderte de eso que sos, defender esa imperfección a tal punto de verla como algo bueno.
Ese es el problema del egocentrismo hoy. No está abierto a crítica, no está abierto a una mejora, porque claro, sos egocéntrico. Entonces decir, yo soy imperfecto y soy tan imperfecto que estoy orgulloso de mí mismo, pero estoy orgulloso de lo bueno y de lo malo. No, estás orgulloso de lo bueno y cambia lo malo. No, normal. O si no, bueno, tendrá el problema que tendrá. Y fíjate cómo funciona ese egocentrismo que dices tú, en concreto en el plano del feminismo, aunque lo puedo ampliar a todo, ¿no? Al racismo y a todas estas cosas. No tienes más que ver las declaraciones que hacen los actores y actrices y las propias empresas y tal. En concreto Marvel, en concreto el otro día me sorprendió, tú mencionaste Blade, ¿no? El otro día salió el protagonista de Shang-Chi y los Anillos de Poder, esta de Marvel y tal, diciendo que, claro, que era la primera vez que un actor asiático como él interpretaba a un superhéroe o a un personaje así, con el que los niños se pudieran sentir identificados. Luego, hace poco también, Jennifer Lawrence dijo que su papel en Los Juegos del Hambre fue un hito histórico porque nunca antes en el cine de acción se había visto una mujer, era como la primera mujer en la que tal, o el primer negro que interpreta, y lo que estás haciendo es precisamente ningunear y borrar de la historia, que son muy aficionados ellos a reescribir la historia, están borrando a Blade como superhéroe, que era Wesley Snipes, que por cierto estuvo en la cárcel por evasión de impuestos, hay todo un héroe en la vida real, ninguneando a Carrie Fisher siendo Leia, o a Sigourney Weaver siendo la teniente Ripley, o yendo más atrás incluso a personajes femeninos potentísimos como Katharine Hepburn o cualquier otra actriz. Las borran de la historia porque no les interesa que parezca que eso nunca ha sido así o no ha sido así como lo pintan. Reescriben totalmente la historia para ellos. A ellos no les sirve porque como no se pintan los sobacos de colores, no se dejan los pelos de sobaco con tinte, entonces no sirven, no son feministas. Feministas estilo punk, de rosado, violeta y púrpura y que levantan los brazos y tienen una selva abajo. Esos son feministas, esas son mujeres que entran en el cine y son épicas, ¿no? Pero tipo ahora las otras a ver, pero no es por ser feminista, era porque eran buenas actrices, entraron en ciertos papeles que se lo ganaron por mérito y no es por nada en absoluto. Es decir, lo que están haciendo creo claramente que están reescribiendo la historia porque claro, también como la gente no cuestiona nada, tipo, imagínate, creen que el mundo empieza en el momento que prenden la televisión, pero no saben que hay un mundo antes de la televisión o antes de la televisión que está mirando vos había otra cosa. Entonces, es peor que no sepan que existió un mundo antes. Es que tienen una idea del mundo anterior totalmente distorsionada, que es peor todavía que pensar que... Se la contó un reprimido, entonces anula. Pero si vos ves, les recomiendo, miren películas de mujeres, de hombres, de color, ¿entendés? Que están ahí, o sea, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero hay cantidad. Un ejemplo enorme que tenés en el cine es Sarah Connor, ¿no? De la saga Terminator. O sea, aparte eso, o sea, es como que ahora es la mujer ya, como decías vos, ya es perfecta. No tiene nada que aprender. Ya es como la de Star Wars, la nueva saga de Star Wars, Rey. O sea, ella era una chatarrera, pero sabía pilotar, sabía manejar la fuerza. No sabía pelear, pero le ganó al malo que venía peleando no sé cuánto, tenía más fuerza que él. O sea, es como que ya son perfectas por ser mujeres y nada más. Lo mismo la Capitana Marvel, o sea, ya son perfectas por ser mujeres. No, y te fijas en las películas de antes, y no eran mujeres que ya eran perfectas. O sea, hubo un proceso en el que tuvieron que aprender, como debe ser, ¿no? Porque nadie nace sabiendo nada. Siempre intentan eso, confundir absolutamente todo, cambiar la historia, pues para que vivas eso en un mundo que encaje con su relato, no un mundo que encaje con la realidad o que encaje con lo que tú ves. Pero claro, es lo que le pasaba a estos chicos de Friends, ¿no? El ejemplo que ponía al principio. Si tú todo el día te están diciendo que eso es así, aunque tú con tus propios ojos estés viendo que eso no es así, ¿no? Dices, es que esto tiene que ser así, porque es lo que me muestran todo el rato. Entonces, vives en una disonancia ahí total, una disonancia cognitiva total, alejado de la realidad. ¿Te parece si vamos con mi favorita de esas, El Club de Desahuciados de Dallas? Sí, pues Dallas Buyers Club también es una de mis películas favoritas. Esta es del año 2013 y se llevó el Oscar a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, tanto Matthew McConaughey por el protagonista como Jared Leto por el amigo, que era un travesti. Y está basada en hechos reales y es el caso real de un señor de Dallas de los años 80, heterosexual, pero que llevaba una vida disoluta, ¿no? De prostitución, drogas y demás,
que le diagnostican con el SIDA. Y además le dan una esperanza de vida de pocos meses. Entonces el tipo se niega o se revela ante el único camino que le dan para su curación, que es ser un sujeto de prueba de un medicamento que al final con el tiempo se supo que terminaba matando a los que lo tomaban, que era el AZT. Y entonces él por su cuenta empieza a investigar, empieza a buscar alternativas, descubre un médico estadounidense que está viviendo en México porque le habían retirado la licencia por utilizar terapias así alternativas y que no estaban a lo mejor autorizadas por el gobierno y demás. Y entonces no solo ve ahí una posibilidad para no curarse, porque no se termina curando, pero sí mejorar muchísimo su esperanza de vida y su calidad de vida, que de hecho con estos tratamientos alternativos, el tipo de ese mes o 2 meses que le dieron de vida, luego aguantó, creo que fue como 9 años en la vida real. Y entonces no solo ve una oportunidad de curarse, sino ve una oportunidad de hacer negocio para financiar su propio tratamiento y ayudando a los demás a hacerlo. Y entonces monta un club de compradores en Dallas, donde simplemente tú te suscribías por una cuota a ese club, y entonces él se convirtió en un hombre de negocios internacional, traía los diferentes medicamentos y remedios y demás de diferentes países, de México, de Japón, de Holanda, de donde fuera. Y se ve como el malo de la película es el gobierno, en concreto la FDA, ¿no? la Agencia de Drogas y Medicamentos, ¿no? Una especie de Ministerio de Sanidad, vamos a decirlo así, de Estados Unidos, que le hacen la vida imposible al tipo, a pesar de que todos sus clientes están súper satisfechos y está teniendo resultados muy positivos, ¿no? El gobierno, en vez de decir, vamos a ver qué está haciendo este hombre bien para intentar aplicarlo, lo que hacen es directamente prohibirlo, ¿no? El gobierno, tú sabes que es prohibir, si no pasas por caja, vamos a decirlo así. Y es la lucha legal de este hombre, que además es real, contra el sistema, contra el gobierno, contra las farmacéuticas en complot con el gobierno, ¿no? Siempre a los libertarios se nos acusa de defender a las empresas, y nosotros no defendemos las empresas, nosotros defendemos la libertad de empresa, que es diferente, porque tú no puedes defender a una empresa que esté haciendo malas prácticas, y sobre todo una empresa privada que en realidad no es tal, porque a lo mejor su único o principal cliente o su propia existencia como empresa depende de una licencia del gobierno, ¿me explico? Es decir, al final en realidad es como una especie de apéndice del gobierno. Entonces es un poco ridículo de pensar que defendemos, o a veces caer en el error de defender a las empresas porque simplemente nominalmente son empresas privadas, ¿no? Realmente tú lo que defiendes es el libre mercado, la libertad de empresa, que es muy diferente. Y esta película, aparte de todo ese mensaje de mercado libre, creo que tiene un mensaje buenísimo también, y es que al principio él es, como te digo, él es heterosexual, además del rodeo y tal, y es como así, muy machote, ¿no? Y entonces, claro, cuando contrae la enfermedad y empieza a tener clientes, pues son todos o la gran mayoría del mundo, incluso hasta de lo más underground, del mundo homosexual, de travesti y todo este tipo de cosas. Y entonces al principio hay como tensiones entre ellos, ¿no? Hay tensión. Sin embargo, el personaje de Jared Leto, que interpreta al travesti, también ve el negocio en esto, y le dice, mira, a mí no me importa que me trates fatal, que te burles de mí por mi aspecto o por mi condición. Lo que me ofende es que solo me hayas ofrecido el 2%. Le dice, no, ofréceme, no me acuerdo, era el 25% o lo que fuera, ¿no? Por conseguirte clientes y tal. Y al final se terminan siendo súper amigos, hasta el punto de defenderlo con violencia ante otros que lo trataban mal y tal. Y es la demostración perfecta de que cuando hay comercio, cuando hay libre mercado, esto también tiende a suavizar las relaciones entre las personas, tiende a eliminar esa supuesta lucha que siempre alimentan, ¿verdad? Desde la izquierda, y que siempre ponen por delante. Y eso al final queda en segundo plano, ¿no? Creo que era Bastiat que decía que por las fronteras por las que pasan los bienes y los productos no pasan los tanques, ¿no? Bueno, pues ese concepto de geopolítica es trasladado al individuo, ¿no? Es decir, al final es el comercio el que la ayuda mutua, la voluntariedad, la que suaviza esa supuesta enemistad o esa supuesta rivalidad que en realidad es inexistente, y lo que está es alimentada, pues, como hemos dicho antes, pues
la izquierda, todos los medios y demás. Sí, que si vos dejás de cierta manera ser impulsado por los intereses, ¿no? Hasta la persona más racista, ¿no? Ponele, tiene un negocio y le viene una persona de color, le va a pagar el producto. Es decir, no le vas a negar, o sea, puede ser que pase porque capaz sos muy, muy absurdo, pero tipo, lo más racional sería, capaz, pero y ahí vos te vas acostumbrando porque te está beneficiando ese comercio. Una vuelta escuché un relato de una mujer vieja, ¿no? Acá de la zona, que dice: cuando las necesidades se juntan nace el amor, decía, de cierta manera. Es decir, uno tenía la necesidad no me importa cómo me trate, tipo, si llegamos al número correcto, buenísimo, y el otro llegaron y ahí fueron amigos, porque uno le traía los clientes y el otro le fornecía el producto. Es decir, por interés uno no quiere que el otro caiga. Entonces, es decir, no importa si era lo que era, si era gay o era hétero, lo que sea, tipo, había un fin en común ahí, era el beneficio mutuo. Entonces, es decir, hay un beneficio mutuo, yo me estoy beneficiando contigo o conmigo. Bárbaro. Las diferencias físicas o ideológicas, porque son ideas, o sea, ser racista o ser homofóbico son ideas. Entonces, es decir, dejamos las ideas de lado y vamos a lo físico acá, que es el dinero. Y ya se llega a un acuerdo siempre. A mí la película me gustó mucho, primero porque, como decían, cómo el comercio llevó a un tipo que era racista, machista, homofóbico, violento también. Bueno, violento es mío que siguió siendo, pero era de lo peor, o sea, una basura, y terminó negociando y haciéndose amigo de esta otra persona homosexual. Incluso tan amigo que, como decías vos, que llegó a defenderlo con violencia de otros que lo agredían. Un tipo que le daba como loco a las drogas y después también se enojaba cuando el otro se drogaba, porque le decía: eso no tenés que hacerlo vos, esto es como para gente como era yo, ¿no? O sea, un tipo que logró cambiar totalmente, o sea, de ser una basura a ser una persona decente, ¿no? En ese proceso que, bueno, tocó fondo, porque, bueno, se enteró que tenía SIDA y tocó fondo, y de ahí, o sea, él tenía 30 días de vida, ¿no? Que después terminó viviendo años, porque gracias a las investigaciones que hizo y a los productos que consumió y los que dejó de consumir, ¿no? En ese proceso terminó aceptando todas esas cosas y viendo otra vida, porque también uno se encierra en la vida que vos tenés. Si vos sos una persona homofóbica, racista, machista, tu grupo también va a ser eso, ¿no? Entonces él estaba en un grupo que eran todos una basura, que de hecho, cuando se enteraron que tenía SIDA, lo rechazaron, porque pensaron que era homosexual. O sea, y sus propios amigos lo rechazaron a él porque pensaron que era homosexual porque según ellos solo los homosexuales podían tener SIDA. Entonces, lo que era su grupo, que era una porquería, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Eso estaba muy bueno. Y después lo otro, que vos, Ignacio, lo dijiste al pasar, pero me gustaría hacer énfasis en eso. Como esos medicamentos que él vendía no se podían vender, él dijo: no, yo no los vendo. Yo vendo una membresía de un club y el medicamento se los doy gratis. Está muy bueno eso, porque, o sea, es buscarle la vuelta, ¿no? Es decir, hecha la ley, hago la trampa, ¿no? Me pones esta ley, mirá, no, yo no estoy vendiendo. A mí, no sé, acá dice que no puedo vender, yo vender no estoy vendiendo, ¿no? Y como él siempre buscaba la vuelta, y si tenía que ir a Japón, iba a Japón, y si tenía que ir a Holanda, iba a Holanda, para buscarle la vuelta de encontrar los medicamentos que necesitaba, ¿no? Y como siempre, aún buscándole la vuelta, la FDA le hizo la vida imposible, le confiscó las cosas, o sea, como el Estado tiene la fuerza, y como tiene la fuerza, o sea, marchaste, o sea, vos podés eludirlo un par de veces, pero te van a joder. Y como él aún así nunca dejó de enfrentarse a ello, ¿no? Iba a las conferencias de la FDA y empezaba a repartir volantes y empezaba, ¿no? El tipo nunca dejó de pelear en contra del Estado. A mí me encantó la película. Sí, en relación a la FDA es muy corrupta, porque hay otra película basada en hechos reales también, que quiero destacarla, que es no me acuerdo el nombre, discúlpeme, capaz de vos, la del latón, no sé si la has visto. Una que hay ciertos productos con latón que producen cáncer, y la gente que trabaja con latón termina, creo que la demanda, hubo un fallo a favor de los que trabajaron en la mina o la fábrica de latón, que cerraron las fábricas, de una persona muy, o sea, súper influyente a nivel estatal. Por eso estamos hablando de estas corporaciones, ¿no? Que la FDA le daba el permiso sabiendo todas las ilegalidades que había, ¿no? El tema de que era venenoso para el consumo, habían hecho sartén de latón, habían hecho cañerías de latón, donde la gente tomaba latón y había un índice altísimo de cáncer
de deformaciones genéticas, que pasó todo en el campo, que tiraba los desechos del latón en el campo y resulta que se contaminaban los ríos y las personas que vivían ahí, que consumían desagüe, y los animales que consumían desagüe sufrían de una demencia, las vacas, por ejemplo, y atacaban a los dueños y eso, y se morían de manera misteriosa. Y todos los que vivían en el campo cerca de donde estaban esos residuos, que por ahí empiezan a morir. Y ahí un abogado toma el caso, que quiero ver, no sé si sabe, Ignacio, de esa, que si la puedes profundizar o dar un pantallazo. Creo que te refieres a una que se titula Dark Waters, me parece que es de la que estás hablando, pero no estoy seguro. El protagonista, el abogado, es el que hace de Hulk. Sí, creo que es Dark Waters, creo que es esa. Ahora no estoy seguro, pero hay otra también muy similar a Dallas Buyer Club en esencia, que también está basada en hechos reales, que es El aceite de Lorenzo, el aceite de la vida, que es el caso de a un niño que le diagnostican también una cosa y lo dan así por perdido, y los padres empiezan a investigar por su cuenta y a intentar tratar con las empresas y los laboratorios de forma individual, y se enfrentan al muro del gobierno, ¿no? Que no les permite, pues porque eso no está aprobado, pues porque eso no tiene, eso no se va a financiar, etcétera, etcétera. Y es una película fantástica con Susan Sarandon y Nick Nolte. El aceite de cannabis también, que se ha satanizado mucho en todas partes del mundo, y sin embargo es una de para evitar las epilepsias, por ejemplo, ¿entendés? Y ciertas otras dolencias, ¿entendés? Son muy útiles. Es decir, también fue satanizado, no fue aprobado por el Estado porque era, claro, asociado con las drogas, etcétera. No fue. Hoy, por ejemplo, en Uruguay es muy común que personas que tienen con autismo, ¿cómo se llama?, con epilepsia, tienen plantas y extraen el aceite natural ellos mismos y les sirve. Y es algo artesanal. Y, por ejemplo, le funciona. Conozco gente, por ejemplo, que ha sufrido de epilepsia, y de adultos, pero de adultos, por ejemplo, se tiraron más al consumo y o sea, las epilepsias como que desaparecieron solamente por el consumo de marihuana, que no es lo mismo que el cannabis, pero puede tener el mismo efecto en el aceite al consumirlo. Pero tipo el aceite tiene una propiedad que evita el tema de las convulsiones y la epilepsia. Sí, de hecho, en Dallas Buyers Club hay una escena, no lo dicen claramente, pero hay una escena en la que también le confiscan las plantas, porque una de las partes del tratamiento para aliviar los dolores y los síntomas y tal era precisamente la marihuana. Y me parece una lucha fundamental para los libertarios, ¿no? La cuestión de la despenalización de las drogas. Pero aquí quiero hacer un matiz, porque es que es una bandera que la izquierda se puede también, digamos, arrogar, pero que la va a usar mal, porque el problema es que si tú despenalizas, pero no liberalizas, sino que lo que haces es de alguna manera nacionalizar o intervenir ese mercado, lo que vas a conseguir son efectos todavía peores, ¿no? Tenemos el ejemplo de la ley seca de la prohibición del alcohol, que trajo no solo adulteración, muerte y mafia y destrucción, sino que es perfectamente equiparable. Pero si la solución ante eso es, no sé, convertir el alcohol en empresas públicas, pues olvídate, quiero decir, no estamos defendiendo a lo mejor lo mismo, pero con soluciones completamente enfrentadas y contradictorias entre sí. Entonces creo que es importante no caer en el error de alinearse con la izquierda en esa lucha, porque al final te la van a bastardizar, ¿no? Te la van a adulterar, ni nunca mejor dicho, para hacer al Estado más poderoso y no menos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Es decir, que entre adultos el comercio sea libre, y al fin y al cabo lo que estás comerciando es con una planta, quiero decir, o con una sustancia, y ya está, quiero decir, y no vemos guerras de bandas de cafeteros, ni de gente que se dedica al azúcar o gente que se dedica a la nuez moscada, me refiero. Solo lo ves, precisamente es por la prohibición, como pasaba con el alcohol, solo lo ves en este tipo de cosas, y no hay eso, no hay guerras de bandas de traficantes de aguacates o de paltas, o no sé cómo le dicen. A veces por el tema de las prohibiciones, que son por intereses, de que el Estado le quiere dar ese beneficio de vender a un amigo que tiene una empresa de... Entonces, es decir, si sacamos el progreso nomás en lo que es la salud, sería más efectivo, porque estamos hablando hoy del aceite de cannabis, y la película que están citando ustedes, ¿de qué año es? O sea, ya desde ahí ya se sabía que para algo servía, y hoy se utilizan para otras cosas, y tenemos que esperar el permiso de Papá Estado para poder nosotros curarnos
O sea, mientras el Estado no da la orden, nos estamos muriendo cuando hay tratamientos alternativos de cosas que son funcionales. Entonces, es decir, creo que ahí es donde está el despertar. Cuando vos estás a punto de morirte, que te das cuenta que, o sea, no me importa lo que vos me digas, yo lo voy a... O sea, ya me voy a morir, eso seguro, me quedan 2 meses de vida, que pruebe cualquier cosa. Me queda un mes, o sea, ¿qué me puede pasar? Tengo un mes, bueno, en ese mes voy a probar algo que me expanda un mes más, 2 meses más, en este caso 9 años más. Es decir, la calidad de vida de las personas, cómo pueden cambiar a veces siendo revolucionarios de cierta manera, porque esto es un acto revolucionario, llegar al saber que te vas a morir mañana y que el Estado te dice, no podés hacer eso. Ahí es cuando realmente a vos no te importa lo que te digan los otros, si está bien o está mal, porque vos estás queriendo vivir. Ahora nosotros estamos viviendo también. No vayamos a olvidar de que cada día es un día menos que estamos acercándonos a la muerte. Entonces, ¿cómo queremos nosotros transcurrir ese camino? Creo que eso lo tenemos que decidir nosotros y no nadie. Debemos decidir nosotros ese camino. Porque nosotros, capaz, como hoy estamos hablando acá, salgo ahora para la calle, me voy a trabajar y se da vuelta el auto, me muero. ¿Y qué hice? Seguí todo al pie de la letra y eso, y me morí. Está. Y no viví lo que quise vivir. O sea, es decir, hay que ser realistas que nos vamos a morir y tenemos que vivir nosotros como nosotros queramos. De hecho, relacionándolo con lo que ha pasado en estos años y que no puedo mencionar porque esto es como Voldemort, ¿no? En Harry Potter, que si no nos bloquean el vídeo. Tú hablabas de lo de las alternativas y de cómo el Estado de alguna manera lo que hace es proteger o beneficiar a las corporaciones, en este caso las farmacéuticas. Tenemos el caso de que lo que han estado distribuyendo dicen que está aprobada, pero en realidad tiene una autorización de emergencia, que es diferente a estar aprobada. Y esa autorización de emergencia solo era posible si no existían tratamientos alternativos, es decir, solo se le podía dar una aprobación de emergencia o una autorización de emergencia a estas sustancias si no se conocían tratamientos alternativos eficaces para esto. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que decías tú antes, demonizarlos, no puedo decirlos, pero las pastillas para caballos, que como lo llamaban ellos, la lejía, como lo llamaban ellos, y todo eso, que con el tiempo se está viendo que sí funcionaba. Lo que hacían era demonizarlo, pero de una manera brutal, con mentiras abyectas y con una censura descarada, para que así se pudiera dar la aprobación de emergencia de esto y pudieran hacer el negocio del siglo. Fíjate cómo, hablando de películas, hemos terminado tratando un montón de temas en cierta profundidad y además con una referencia clara, es decir, con ejemplos que tienes en tu cabeza si las has visto, ¿no? O si luego las ves. Por eso creo que es una forma fundamental de transmitir las ideas y que da muchísimo juego y vamos, yo no es porque lo haga yo así, bueno, evidentemente pues tendré un sesgo por eso, pero creo que es una manera muy eficaz de profundizar en los temas, sobre todo para quien está, digamos, de alguna manera empezando a descubrir estas alternativas. Still Mine, que es de todas estas que quedan quizás mi favorita también, es una película súper emotiva, preciosa, sobre una pareja de ancianitos que ellos viven como en el campo, así, un poco apartados y tienen como su granjita y el hombre, a pesar de... Y está basada en hechos reales también, es todo real. El hombre ya tiene 80 y pico de años, pero sigue trabajando en el campo y vendiendo sus fresas y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces empieza el hombre a enfrentar una serie de problemas, todos a la vez, y es, por un lado, la mujer empieza a desarrollar Alzheimer y entonces decide en su propia parcela, con su experiencia abultadísima en la construcción y en la madera y demás, pues hacer una casa de un solo piso, pues para que la mujer no tenga que estar subiendo escaleras, cayéndose, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿contra qué se enfrenta? Pues contra todas las regulaciones del ayuntamiento de construcción, de no sé qué, no está certificado, usted no ha pagado las tasas de no sé cuánto, no ha presentado los planos de no sé qué, no ha entregado el formulario X28/16 que le permite empezar una construcción, no sé qué, ¿no? Y aparte también el propio negocio que él tenía tal, pues se ve también limitado porque no está cumpliendo la regulación en la venta de fresas porque no lleva un camión frigorífico con el certificado de tal y con el papel no sé cuánto y no sé qué. Pero vamos, si más frescas no pueden estar, es decir, esto están más frescas que las que te vende el mayorista que él y tal, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, una batalla legal tremenda y demás. Pero lo que me encanta de esta película es que ese mensaje lo consigue encapsular utilizando unas emociones y unos sentimientos y una narrativa para nada. No es la típica película de juicios, es una película intimista, humana,
de historias personales, además de dos viejitos y demás. Y me encanta porque es la típica herramienta que utiliza la izquierda para vender sus productos podridos, pero los envuelven, ¿verdad? Siempre en cosas como muy sentimentaloides, muy lacrimógenas y tal, y la justicia social y todo este tipo de cosas que te ponen a veces unas situaciones que dices tú, no, es que como yo no, parece que si no estás de acuerdo con eso, o si no crees que esa sea la manera de tal, pues que eres el mayor, no sé, el tipo más abyecto del mundo, ¿no? Sin embargo, aquí esta película me encanta por eso, porque sabe utilizar esa narrativa o esas herramientas, y sinceramente me parece casi una excepción a la regla en todas estas cosas, ¿no? Que a veces pues las ideas de la libertad somos un poco torpes a la hora de venderlas o de empaquetarlas, ¿verdad? En el mercado de las ideas. A veces, fíjate que se supone que deberíamos de ser expertos en el mercado, y luego en el mercado de las ideas a veces somos un poco bastante patanes, ¿no? Y nos sacan varias cabezas en ese sentido. Me parece una película, vamos, recomendabilísima al 100%, y vamos, si no se te saltan las lágrimas con esta película y no terminas odiando al funcionario del ayuntamiento, tal es que no eres humano. Él, como ya describiste, tiene un montón de problemas con regulaciones, que la madera no tiene que ser esta, que tiene que ser otra, que no está aprobado, que no sé qué. Y él, al final de la película, dice, me hubiera ahorrado todos estos problemas si no hubiese pedido el permiso. Si no hubiese pedido el permiso, capaz que ni se enteraban, no iban a joderlo, ¿no? Y yo, a ver, no le quiero dar consejos a nadie porque no soy quien, ¿no? Pero incentivo a la gente a que siga ese camino, ¿no? Tengo unos conocidos que, ¿qué hacían? Compraban cosas en el exterior, pero negociaban con la otra persona del exterior que les ponga en el paquete que en realidad era otra cosa que valía menos, para pagar menos, para todo eso, ¿no? Bueno, resulta que un día le abrieron el paquete en la aduana y lo descubrieron, ¿no? Descubrieron lo que estaban haciendo. Y les llegó una citación judicial a ellos. ¿Qué hicieron? No fueron. Ya está, no hubo más problema. No lo llamaron nunca más, ya está. El Estado juega con eso, juega con que te intimida, ¿no? Decir, ay, si no voy capaz que es peor, y capaz que sin esto es peor. No le des corte. Aquí en España, todos los años, cuando empieza la campaña de la renta, ¿no? De la campaña del periodo del pago de impuestos a la renta y tal, siempre casualmente surge algún escándalo de un famoso que debe muchísimo dinero a Hacienda y van a por él y hay juicio y es súper mediático y tal. Messi hace poco estuvo con eso, Shakira hasta ha sido muy publicitado eso también, pero anteriormente Julio Iglesias, Lola Flores, Isabel Pantoja, es decir, cualquiera. Y esto no solo pasa en España, ¿no? Pasa en todas partes. Y estoy convencido de que, como dices tú, ellos probablemente ya tengan las herramientas para saber quién está haciendo y quién no. Por desgracia, tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo. Pero ellos sacan a cuentagotas un caso mediático por vez para asustar a todo el mundo. En plan, joder, si van a por Messi, pues si pueden con Messi o van a por Shakira o van a por no sé quién, ¿qué van a hacer conmigo que soy un pobre desgraciado? ¿No? Quiero decir, que me van a fulminar, ¿no? Entonces viven de eso, de instaurar un régimen de terror en ese sentido. Y cuando no lo hacen mediante el terror, lo hacen mediante la vergüenza, en plan, uy, no estás contribuyendo, eres un evasor, estás dejando que los niños se mueran en los hospitales y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, juegan con los sentimientos más básicos, ¿no? Con las emociones más potentes, como son el miedo, la vergüenza y tal, para tenernos totalmente controlados y comiendo de su mano. Pero eso es porque nuestro cerebro funciona así, es por eso mismo, porque nuestra parte del razonamiento es más primitiva que la de las emociones. Es decir, nosotros éramos emocionales antes de racionales. Entonces, es decir, cada información que nosotros pasa por el cerebro pasa primero por las emociones. Si nosotros no tomamos un tiempo para digerir de manera racional la información, actuamos por impulsos emocionales. Y la racionalización que hacemos de lo que vemos es una racionalización emocional. Es decir, vamos a buscar justificativas emocionales para el problema que vimos, pero no una justificativa racional, porque no. Es como decir, yo veo a un niño que está muriendo de hambre, ¿no? Es algo horrible, pero yo digo, ¿qué es lo que causa que ese niño esté muriendo de hambre? Es el razonamiento más racional. ¿Cómo cambiar la manera de que para que eso no suceda? Es decir, solucionar el problema. El problema más inmediato es brindar apoyo de dinero, como la guerra. Resulta que pasó lo de la guerra
y ahora hay campañas de UNESCO, UNICEF y cosas para recaudar, para solucionar problemas urgentes, ¿no? Es más fácil que se termine la guerra. Se termina la guerra, ayuda a la gente a entablarse en la sociedad, a ser autosuficiente y pronto se termina el problema, pero no. Entonces, es decir, tomamos todo muy a la ligera y pasa eso, actuamos por impulso emocional y no por impulso racional. Harrison, Bergeron y 2081 están basadas en la misma novela, simplemente una es formato película de televisión, telefilm, y la otra es un corto. Yo personalmente prefiero el corto. Y me encanta porque presentan unas distopías así un poco futuristas en las que hay un gobierno obsesionado con la igualdad hasta tal punto en el que hay como un ministerio de la igualdad y no sé qué, bueno, ese ya está en España, ¿no? Pero un ministerio de discapacidades y no sé cuánto. Y entonces, en esta película, en este futuro, por ejemplo, la gente guapa está obligada a llevar unas máscaras para no ofender a los feos. La gente inteligente tiene que llevar como unos chips que les dan como descargas en la cabeza para que estén medio atontados así, no sean más inteligentes que los demás. Las bailarinas y las expresiones artísticas pues llevan unos pesos en los tobillos y no sé cuánto, pues para que no sean tan gráciles y tan elegantes en el baile, pues para así no ofender a los que no pueden bailar y demás. Y me parece una bofetada en toda la cara de todas estas políticas woke actuales de supuesta igualdad y demás, y no solo las actuales woke, sino las originales marxistas en las que se basa, que al final lo que te demuestra es que cuando hablan de igualdad, lo que hablan es de igualar por abajo a todo el mundo, de igualar en la miseria, de igualar en el barro, ¿me explico? Y no permitir a la gente de forma desigual, de forma diversa, realmente diversa, conseguir por mérito lo que cada uno merece. Esa es la verdadera igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades, vamos a decirlo así, o igualdad ante la ley para que luego cada uno con sus virtudes y intentando pulir sus defectos y intentando seguir sus anhelos y sus ideas y demás, pueda llegar a diferentes puntos en la vida, ¿no? Me parece una película sensacional por eso, porque además te lo presenta en una especie de distopía, pero que y así como muy tecnológica, futurista, pero que si lo analizas, realmente es exactamente lo que está pasando, ¿no? Cuando ahora te empiezan a hablar de cuotas por todos lados, o de hay que compensar esto que es históricamente, esta deuda histórica hay que compensarla pues permitiendo el acceso o estimulando el acceso de no sé quién o tal, o poniéndoles baremos diferentes, eso, a hombres, mujeres, a negros, a blancos, etc. La ves y dices, wow, ya estamos en esa distopía, quiero decir, no estamos nada lejos, a lo mejor en la parte estética, sí, pero en esencia estamos en eso, y son ambas fantásticas y, bueno, además muy potentes luego el mensaje ese individualista del que se revela, ¿no? Y que intenta, pues, desenmascarar todo eso. Y, bueno, y la que hemos dejado para el final es Tucker, de Francis Ford Coppola, que también narra la historia real de un empresario que tuvo una idea en los años 50, tuvo una idea para hacer un coche un carro, ¿no? Totalmente innovador, disruptor, enfrentándose a las tres grandes compañías, creo que eran Ford, Chrysler y General Motors, si no me equivoco, que estaban, además, tenían a todos los senadores y a todos los representantes y tal, congresistas comprados por completo, ¿no? Y el tipo intenta competir con un coche que no solo es mucho mejor, más barato y tal, sino con un montón de innovaciones en cuestiones de seguridad vial, de cinturones de seguridad, faros, bueno, y es real todo esto. Y se ve cómo, a pesar de que el tipo está intentando competir en buena lid y aportando un producto mejor para todos los clientes, pues el Estado lo que va es a proteger a sus amiguitos de los grandes fabricantes de automóviles. Y, bueno, una lucha ahí, pues, también titánica, ¿no? De David contra Goliat, pero es también muy emotiva en cómo el tipo lo defiende y tal, muy simpática. Además es una película así como muy familiar, porque es una película muy blanca en el sentido de que no es así una película ácida ni oscura, sino con un tono así un tanto simpático, pero con un mensaje muy serio detrás. Y luego tiene un momento sublime, para mí perfecto, de la película, que es cuando el tipo llega ahí a una reunión con los políticos y entonces le va a dar la mano al político y el político no le da la mano, sino que se las queda guardadas en el bolsillo, ¿no? Las deja guardadas en el bolsillo, lo desprecia así, dice el tipo, y dice, anda, la primera vez que veo a un político con las manos en sus propios bolsillos. Ya solo por eso, pues la película merece verla.
y luego aparte pues tiene cosas muy interesantes y sobre todo su alegato en el juicio de defensa es un alegato que me recuerda mucho a El manantial de Ayn Rand, al alegato que da Howard Roark, que lo interpretaba Gary Cooper en la versión cinematográfica, muy recomendable también, de eso, ¿no? Del empresario, del individualista, del visionario que intenta aportar una mejora y con lo que se encuentra es con las barreras, que no es otra cosa que la envidia y el control del Estado por impedirle que salga de esa igualdad no forzada que estamos hablando, ¿no? Que le impide asomar la cabeza porque no lo puede tolerar. Es una gran película también. Sí, hay una escena más en la que el hijo le dice, creí que vos querías que yo fuera abogado, creo, o algo así. Y él le dice, para mí no hay nada más inútil que un abogado y un político. No, de eso, hay detalles de esos así en toda la película que son realmente deliciosos, la verdad. A lo que vamos, si seguimos con el Estado, va a ser tipo Elysium. Elysium creo que se llama la película. Tipo todos los políticos y los que cooperan, las empresas privadas que cooperan con el Estado están allá arriba orbitando la Tierra y la realidad está acá en la Tierra. A ese punto vamos a llegar si seguimos con, ¿viste? Porque es a lo que va aspirando. El poder va a tener tanto poder que por qué no va a irse del planeta y dejar a la clase, porque ahí hay claramente los dos estamentos, ¿no? El pueblo y el Estado. O sea, ya el Estado y los amigos del Estado, la nueva nobleza orbitando el planeta y el pueblo trabajando en la Tierra. Es lo que yo veo al sistema que estamos avalando, es a lo que estamos llegando a eso. Es que es curioso que están distorsionando tanto la historia a través de las películas y demás, que estamos llegando a un punto en el que son más realistas las películas de distopías de ciencia ficción que las propias películas históricas o supuestamente basadas en hechos reales y demás, ¿no? Es un mundo un poco extraño este en el que vivimos, en el que son más cercanas a la realidad las supuestas cosas así de ciencia ficción que las supuestas películas históricas o basadas en hechos reales. En ese punto estamos, ¿no? Tampoco está tan alejado de la realidad. La ciencia ficción creo que es un precursor de la realidad. Sí. Relata algo, pero resulta que ese relato se transforma de cierta manera en real. Capaz que por otro matices, pero se transforma. Sí, a veces no es que sea visionario, sino que es influyente realmente. Yo siempre digo, las teorías de la conspiración a mí me gusta llamarlas spoilers, porque muchas de ellas se terminan, a los 6 o 9 meses, se terminan convirtiendo en realidad, pues al final lo que estamos viendo es que este tipo de novelas así, o películas de ciencia ficción, en plan 1984, Un Mundo Feliz, La Rebelión de Atlas, Idiocracia, todo este tipo de cosas, son simplemente spoilers del futuro o del presente, ¿no? De lo que ahora es el presente. Muy bien, Ignacio, la verdad que muy bueno y le dejamos ahí a la gente, tiene varias películas para ir a ver según el tema que más te guste, si te gusta el tema de la Alemania con la Unión Soviética, si te gusta el tema más familiar, si te gusta el tema de los autos, si te gusta el tema de los fármacos, bueno, tenés ahí de todo según qué tema te guste tratar para ver varias películas, entre otras que hay, ¿no? No es que sean las únicas, pero están todas muy buenas y los mensajes creo que son los correctos. A gusto del consumidor. A gusto del consumidor. Bueno, me gustó mucho poder tenerte acá en esta entrevista. Qué bueno tu fondo también, te quiero decir, el fondo que tenés ahí. Y que tenés los macaquitos de Star Wars y de... Son antiguos, no les di el dinero a Disney, al menos. Se lo di a George Lucas, que bueno. Bien. Al menos me conformo con eso. Eso es bueno. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias y tenés unos minutos ahí para dar el mensaje final. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho porque como en realidad hemos hablado de muchas, pero aunque hay pocas, hay muchísimas otras películas de las que podríamos hablar en un futuro, entonces aprovecho para autoinvitarme a otro programa, así sin anestesia. Y creo que también sería interesante, si les parece bien hacerlo y se lo han pasado también como me lo he pasado yo con ustedes, sería interesante también un día tratar, aunque aquí lo hemos hecho a pinceladas, pero tratar precisamente las películas contrarias, es decir, las películas que, siendo muy influyentes, te envenenan el cerebro con este tipo de ideas de izquierda, marxistas, en contra de la libertad, porque creo que es súper importante aprender a detectarlo, porque una vez ya lo empiezas a ver, una vez empiezas a ver, digamos, los hilos que te controlan o las rejas de la jaula, por muy dorada que sea en la que estás, ya es imposible dejar de verlos, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio también muy interesante el analizar películas que te intentan manipular para inculcarte este tipo de ideas, para de alguna manera inmunizarte ante estas malas artes que utilizan, pero que hay que reconocer que lo hacen excelentemente bien y además
son malas artes, pero lo hacen con verdaderas, a veces, obras de arte. No, eso no desmerece, es decir, el mensaje que tienen no desmerece que las películas o lo que estén haciendo pues esté muy bien hecho. Y bueno, de alguna manera, por lo menos aprender a detectarlo y que no te afecte o que no te influencie de esa manera. Entonces, eso me autoinvito para próximos programas si tienen a bien y si les parece adecuado. Sí, por supuesto, me gusta mucho la idea. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo cuando hagamos ese otro video, ¿ok? Un gusto, Ignacio. Igualmente, chao.